Y vamos a leer los 7 primeros versículos. Dice, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Prestad atención a esto. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de abrirla, leerla y estudiarla públicamente, Señor. Te rogamos que tú nos des ahora más que el entendimiento intelectual, que tú nos des revelación, Señor, que tú hables a nuestros corazones y nos lleves a esa aplicación práctica que cada uno tiene que traer a su vida y las decisiones que cada uno tiene que tomar en base a esto. Que seas tú el que nos hable desde ahora, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Conocíais este pasaje? ¿Habéis leído antes Gálatas 4, del 1 al 7? Vale, a ver, vamos a intentar entender lo que está pasando. El libro de Gálatas se cree, aquí hay un poco de discusión entre los eruditos, pero se cree que probablemente fuese el primero que se escribió de parte de Pablo, quiero decir. Dentro de las cartas que escribió Pablo, hay muchas cartas que se han perdido y que no tenemos ninguna información, ¿no? Sería una buena película de Indiana Jones, en busca de las cartas perdidas, pero no la hay. Entonces, dentro de las que sí tenemos son las que están en la Biblia, y dentro de las que están en la Biblia creemos que tal vez cronológicamente fuese la primera que él escribió. Y se le nota porque él es especialmente agresivo. Eso quiere decir que era joven. A medida que va creciendo y va envejeciendo, tú ves como en sus cartas cada vez escribe con un poco más de elegancia, ¿no? Un poco más de cariño. Y eso pues yo creo que es fruto también de la vejez, de la madurez y demás. Pero con los Gálatas es especialmente duro. ¿Por qué? A ver, el contexto de lo que estaba pasando es que Gálatas no era una ciudad, era una región, que era Galacia. Entonces los Gálatas son los que vivían en esa región. Digamos que está escribiendo la carta para varias iglesias al mismo tiempo. Y ahora, lo que está pasando es que Pablo está teniendo la típica frustración de alguien que trabaja con adolescentes. A ver si me explico. Ahora que estoy trabajando en secundaria, uno se da cuenta, y claro, a mí me encanta mi trabajo. Y la gente me pregunta, Enrique, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo puedes disfrutar de estar en un aula de secundaria? Digo, muy sencillo, porque yo ya he entendido a los adolescentes. Y una vez que lo entiendes, ya no te haces expectativas y ya no te frustras. ¿A qué me refiero con esto? El adolescente lo que le pasa es que en algunos momentos se comporta como un adulto y tú hablas con él y dices, wow, qué madurez, qué lucidez, ya es un hombrecito, una mujercita. Y luego 5 minutos más tarde, y digo 5 minutos más tarde, está haciendo una gazpachada que tú dices, pero Dios mío, parece que tienes 7 años otra vez. Y te frustra porque te haces a la expectativa, cuando les ves que tienen un comportamiento adulto, te haces a la expectativa de que van a ser así ya para siempre, y cuando los ves que la misma persona se está comportando como un crío, dices tú, pero ¿cómo es posible? Entonces, claro, muchos profesores se frustran en secundaria por eso, por no entender que por muy sabio que parezcan, siguen siendo niños. Entonces, una vez que lo entiendes, ya no te haces expectativas y ya te lo llevas con calma. Pablo lo que está teniendo es ese momento de frustración con esta iglesia, con estas iglesias. ¿Por qué? Mirad, él empieza la carta, capítulo 1, versículo 6, diciendo, estoy asombrado, estoy maravillado de ver lo rápido que os habéis desviado del evangelio que yo os enseñé. Es decir, él había plantado esas iglesias, él había explicado que solo Cristo salva, que la salvación es por gracia, que ya la ley se acabó, que en fin, ahora todo es por arrepentimiento y fe y tal. Lo había explicado perfectísimamente. Y claro, normalmente cuando tú estableces bien las bases de algo, suele pasar más tiempo hasta que la gente empieza a inventarse cosas nuevas. Pero lo que le sorprende a él es lo rápido que se estaba predicando ya otro evangelio y además les dice, no es que haya otro, es que hay algunos entre vosotros que están enseñando un falso evangelio. Pero lo que le admira a él, lo que le frustra es ver que
Cuando estuve con vosotros y planté la iglesia y el tiempo que os estuve enseñando, yo os veía progresar, yo os veía como personas maduras. Y ahora de repente me voy y me empiezan a llegar noticias de que ya andáis creyendo en otra cosa, predicando otro evangelio y enseñando cosas que no son. Y ha pasado nada de tiempo, ha pasado poquísimo. Y entonces se frustra por eso. Llegas al capítulo 3 y dice Gálatas torpes. Me gusta la nueva versión internacional, es muy agresivo. Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Está diciendo, ¿por qué os habéis desviado con lo clarito que os hemos explicado las cosas? Y continúa y dice, en el versículo 3, tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. ¿Otra vez vais a volver a lo mismo? Más adelante, en el capítulo 5, escribe todavía más agresivo, ¿no? Dice en el capítulo 5, leyendo a partir del 6, en el 7, perdón. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Estaba diciendo, a ver, si ibais bien, si erais buenos alumnos, ¿cómo puede ser que ahora de repente os hayáis desviado tanto? Entonces, él en toda la carta se ve que está súper frustrado con estas iglesias. Pero en especial, hemos empezado leyendo el capítulo 4, ¿verdad? Versículos 1 al 7. Esto es algo que frustra a muchos creyentes, y lo siento, pero la predicación de hoy va a ser especialmente dura, porque, ¿cómo lo explico? A veces queremos que Dios haga las cosas casi de manera unilateral y tenemos el egoísmo tan metido dentro de nosotros que no nos damos cuenta siquiera de que es egoísmo. ¿A qué me refiero? Mira el ejemplo que pone. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Y luego en el 7 dice, ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios también te ha hecho heredero. Esto es impresionante. En otros contextos, el propio Pablo, en lugar de usar la palabra heredero, explica que somos coherederos con Cristo. Eso significa que la misma herencia que Cristo recibe del Padre, la recibimos nosotros. La gran pregunta es, ¿cuál es esa herencia? ¿Cuál es la herencia que recibe Cristo? ¿Qué es lo que Dios Padre le ha dado a Cristo? Pues la respuesta es que le ha dado absolutamente todo, ¿verdad? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces, si somos coherederos con Cristo, de alguna manera nos está diciendo que, bueno, que vamos a recibir todo. Suena muy ambiguo esto, pero si yo soy heredero, si yo soy hijo de Dios y soy heredero, ¿por qué a veces parece que en mi vida no estoy recibiendo parte de esa supuesta herencia en la que el Señor me va a bendecir mucho y me va a cuidar? ¿Me entendéis? Es decir, ¿por qué soy heredero, no? Vale, sí, soy heredero, pero no puedo disfrutar de la herencia. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Bueno, pues para eso está este capítulo. Versículo 1 empieza diciendo que por muy heredero que seas, mientras el niño es un niño, no accede a la herencia. Vamos a poner un ejemplo un poco más moderno. Yo, ahora que mi mujer está embarazada, ¿no? Vivo pensando en ejemplos de paternidad. El día que mi hijo tenga 3, 4, 5 años y me pida las llaves de mi coche y me diga, papá, ¿me puedo dar una vuelta con tu coche? ¿Cuál te crees que va a ser la respuesta? Pero es mi hijo, es mi heredero. Quiero decir, todo lo que yo tenga es para él. Todas las pertenencias que yo tengo, que realmente no son muchas, quiero decir, tampoco que tenga gran cosa, pero todo lo que yo tenga, ¿por qué? De hecho dice, está al cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por el padre. Esto es maravilloso. Quiere decir que si yo fuera millonario, ya que estamos imaginando, si yo fuera millonario y yo tuviese una casa enorme, ¿vale? Con piscina, con jacuzzi, con tal, no sé cuánto. Y ahora tengo el coche de mis sueños aparcado en la puerta. Y tengo trabajadores en mi casa. Tengo a uno cuidando del jardín, a otro que hace de comer, a otro que tal, y los tengo allí, ¿no? Contratados y sirviéndome. Está diciendo que la herencia a la que va a acceder mi hijo está al cuidado de los trabajadores hasta la fecha fijada por el padre. ¿Se entiende? Es decir, mi coche no lo va a cuidar mi hijo hasta que no cumpla 18.
decir, hay ciertas cosas, y está la madre diciendo, bueno, y veremos si tampoco. Claro, quiero decir, hay ciertas cosas para las cuales mi hijo no está preparado. Si se lo doy antes de tiempo, se convierte en una maldición más que una bendición. Porque lo que va a hacer, si yo le dejo conducir con 8, con 10, con 12, con 14 años, si le dejo conducir antes de tiempo, lo que va a hacer es estrellar el coche. ¿Por qué? Porque está accediendo a una herencia para la cual no está preparada. ¿Se entiende? Vale. Cuando lo vemos tan claro con nuestros hijos, ¿por qué no lo vemos tan claro en nuestra relación con Dios? Ajá. Esa es la pregunta. ¿A qué me refiero con esto? Mirad, muchas veces estamos delante del Señor diciendo, Señor, a ver si me bendices ya, ¿no? A ver si... Yo me acuerdo antes de casarme, nosotros tuvimos un noviazgo súper largo. Y para mí era en plan, Dios mío, la boda nunca llega, ¿sabes? Más, tuvimos 9 años de noviazgo y los 9 años lejos el uno del otro. Entonces, veíamos otras parejas que habían empezado su noviazgo mucho después que nosotros y que ya estaban casados. Y para nosotros, o sea, además, íbamos a la boda de esa gente como invitados. O sea, era un nivel de frustración que no os imagináis, ¿no? Como tantas otras cosas, como el tema del trabajo, como el tema de, en fin, que uno tiene que estar orando y esperando y teniendo paciencia con el Señor. Y entonces, cuando descubrí este pasaje, es una cosa que me dolió mucho, porque te duele en el ego, ¿no? Como el Señor te estuviese diciendo, mira, si todavía no estás casado, es porque eres un inmaduro y no estás preparado para ello. Entonces, si todavía no tienes el trabajo con el que has soñado siempre, es porque todavía eres un crío. Y si te pongo en ese trabajo, el resultado va a ser desastroso, porque vas a estar en un sitio para el cual no estás preparado. Entonces, si te doy esa responsabilidad que me estás pidiendo, la vas a liar. Entonces, como soy un Dios que tengo que ser yo más responsable que tú y tengo que mirar por tu bien, como padre tuyo que soy, te voy a poner ciertos límites hasta que yo vea que estás preparado. ¿Cuál es el problema? Que a veces damos por hecho que la madurez es solo cuestión de tiempo. Es decir, el tiempo forma parte de la madurez, obviamente. Hace falta tiempo para madurar. Nadie madura de la noche a la mañana. Pero no es lo único que se necesita para madurar, porque hay gente que tiene 40, 50, 60 años y siguen siendo unos críos. Hay gente que por más que pasa el tiempo no maduran. Y tú dices, macho, parece mentira, con la de años que llevas en el Señor, con la de años que llevas viniendo a la iglesia y que todavía tengamos que estar detrás de ti como si fueses un recién convertido. Entonces, ¿el tiempo es necesario para madurar? Sí, pero no es lo único necesario. Volviendo al ejemplo del coche. Es necesario que mi hijo primero cumpla 18, pero ese no es el único requisito, ¿a qué no? Se tiene que sacar el carnet. Y si el día que tenga 18 me viene pidiendo las llaves, le voy a volver a decir que no. Y me dirá, ¿por qué? Si ya tengo 18, le diré ya, pero es que no tienes el carnet. Y aunque tengas 25, 30, 40, 50 años, si no te lo sacas, me da igual. Es que no te voy a dar el coche sin que vayas por ahí sin carnet por la vida. De alguna manera, nos pasa lo mismo con el Señor. Tenemos cosas que están pendientes de hace un montón de tiempo, que para la edad que tenemos y para los años que llevamos en la fe, ya las teníamos que tener solucionadas, pero que están ahí pendientes, como ese carnet que nunca nos sacamos. Entonces le vamos pidiendo al Señor cosas para las cuales no estamos preparados, nos frustramos porque no nos la da y no entendemos que el problema no está en Él, sino en nosotros. Esto duele un montón. Esto cuando se lo predicas a los jóvenes y les dices, tú todavía no tienes novio porque eres un inmaduro. Todavía no, el Señor no te ha dado un trabajo porque no estás preparado para ello. Vamos, porque te apunta al centro de tu ego, ¿no? de tu yo, en fin, de tu orgullo. La gran pregunta es entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No? Para sacarnos el carnet, espiritualmente hablando. ¿Qué podemos hacer para de verdad estar preparados para esa herencia que el Señor tiene para nosotros? A lo mejor hay que rascar dentro de nosotros mismos y ver cuántas cosas pendientes ya teníamos que tener ya solucionadas y que todavía están ahí. ¿Cuántos cristianos hay que llevan años viniendo a la iglesia y todavía no han entendido que tienen que dar el diezmo? ¿Cuánta gente
Viene a la iglesia desde hace un montón de años y todavía no se ha leído la Biblia entera, de Génesis y Apocalipsis, ni una sola vez. Les hablas del libro de, yo qué sé, de Malaquías y te dicen eso qué es. ¿Cuánta gente hay que parece que su carácter no cambia? No, yo es que soy así. No, perdona, tú no eres, o sea, tal vez llegaste a Cristo así, pero una de las cosas que tienes que hacer es dejar que el Espíritu Santo te transforme. Lo que no puede ser es que pasen años y años y años en la iglesia y no veamos ni un fruto del Espíritu. O sea, ni uno. No, es que, claro, es que yo este es el carácter que tengo. No, perdona, si tú estás lleno del Espíritu Santo deberías tener dominio propio. Y a las alturas en las que estamos ya lo deberías saber. ¿Sabes qué dice la Biblia en Hebreos capítulo 5, leyendo a partir del versículo 11? Dice, a estas alturas, hermanos, ustedes deberían ser ya maestros. Y sin embargo todavía tenéis necesidad de que volvamos a explicaros las mismas cosas de siempre. Entonces dice, nos es imposible explicaros más y avanzar porque todo el tiempo tenemos que estar volviendo a recordaros lo más básico. Y a continuación hace una lista y dice, otra vez tenemos que estar hablando del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Cristo Jesús, de la instrucción sobre bautismo, de la imposición de manos, del Espíritu Santo, de esto. Y entonces dice, parece que no podemos hablar de otra cosa, no podemos avanzar, no podemos pasar de la leche espiritual al alimento sólido, porque es que no avanzáis y lleváis un montón de años y sin embargo tenemos que estar otra vez recordando lo mismo, ¿no? Y, o sea, a veces me frustro con estas cosas porque parece que la gente no entiende que cuando llegas puntual al culto estás honrando a Dios porque te lo estás tomando en serio, y cuando llegas 15 minutos tarde sistemáticamente todos los domingos le estás diciendo a Dios que no te importa. Parece que cuando le dices a la gente que tu hijo no se puede vestir de zombie en Halloween, no puede, eso está mal, es una fiesta diabólica, lo siento, quiero decir, ay, pero ahí te vas a meter, pero ¿qué más da si es súper inocente, si vais a pedir caramelo? Ya, vais a pedir caramelo, pero está celebrando una fiesta diabólica, ¿qué quieres que te diga? Y a veces tenemos que estar recordándole a la gente las cosas de verdad más básicas que tú dices, Dios mío. Y entonces se preguntan que por qué no acceden a más herencias de la que tienen. Ay, yo quiero experimentar lo sobrenatural del Señor. No, o sea, a mí me gustaría un día que el pastor me dejase predicar. O que, no sé, que me dejasen asumir algún ministerio en la iglesia y tener más responsabilidad de la que... ¿Tú crees que el Señor va a permitir que tú asumas más responsabilidad de la que tienes, viendo el nivel de inmadurez que tienes todavía? ¿Para qué? ¿Para que sea perjudicial para ti mismo y para el resto de la iglesia? Es decir, el Señor te va a dar a ti las llaves del coche con 8 años para que te montes en el coche y lo estrelles. A veces es eso lo que le estamos pidiendo al Señor. Y entonces, ¿cómo se madura? Y me encanta cómo ha empezado Vero esta mañana porque está todo relacionado, ¿no? Para mí, madurez, y esto es una cosa que el Señor me hizo entender hace relativamente poco. La madurez está muy, muy ligada a la gratitud. Una persona madura es esencialmente grata. Y una persona inmadura es esencialmente desagradecida. Voy a contar una historia. Cuando yo era pequeño, en aquel entonces vivíamos en la línea de la Concepción, no sé si sabéis dónde está en Cádiz, es el pueblo que hace frontera con Gibraltar, está a lo más al sur de España, ¿vale? Y ahora, más o menos a, no sé, 15, 20 minutos, esta Tarifa, que ya sí geográficamente es el punto más al sur de toda España. Y además, tú ves Marruecos, o sea, el estrecho de Gibraltar, ahí en ese... Tú ves Marruecos como al otro lado, o sea, te da la sensación de que si estornudas, salpicas a un marroquí, ¿sabes? De lo cerca que estás. Entonces, en un día soleado está muy guay, porque tú estás aquí, ves el mar y al otro lado ves África. Y además tienes a tu izquierda, o sea, está el punto en el que se cruzan los dos mares, ¿no? Entonces, mirando desde España, mirando desde Marruecos, estás mirando desde el norte hacia el sur. Entonces, a tu izquierda queda una playa que es mar Mediterráneo y a tu derecha hay otra playa que es océano Atlántico. Entonces, tú estás justo en el punto en el que se cruza todo, ¿no? A mí eso de pequeño me encantaba ir a ese sitio. Pero es que además en Tarifa estaba la que en aquel entonces era nuestra pizzería favorita, mía y de mis hermanos. Entonces, claro, delante de la pizzería había un parquecito que tenía estas enredaderas que son como de cuerdas para que los niños escalen y trepen y tal, ¿no? A mí eso me encantaba también. Entonces, para mí ir a Tarifa era el día perfecto, porque iba al sitio que quería, veía el paisaje,
¿no? Luego mis padres me llevaban a comerme esa pizza y luego encima podía jugar un rato. Mientras mis padres hacían cola en la pizzería, estábamos nosotros jugando. Y ya cuando mi madre me llamaba, venía a comer. Entonces era como maravilloso. Bueno, me acuerdo un día en el que fuimos a echar el día como familia allí a ese sitio. Y después de todo el plan maravilloso, mi madre nos da dinero a mí y a mi hermano mayor para acercarnos a un kiosco y comprarnos un huevo Kinder. El huevo Kinder este que por dentro tiene la sorpresa de... Bueno, abro el huevo Kinder, me lo empiezo a comer, mi hermano también, y resulta que el juguetito del huevo Kinder de mi hermano estaba súper guay y el mío era feísimo. A él le tocó un muñequito que todavía me acuerdo. Tenía como una palanca y una vez que le daba era un jugador de fútbol. Entonces cuando tú le dabas a la palanca, hacía así con el pie, como que estaba... Y entonces yo veo eso y digo, qué guay. Y a mí me tocó un pez. O sea, nada, sin movilidad ninguna, era un pez así puesto, ¿sabes? Y yo como... Y mi hermano, como buen hermano mayor, encima se ríe de mí. Jaja, tonto, mira lo que te ha tocado. Teníamos que 6 años, mi hermano tendría 8 o 9, algo así. Me enfadé, mira, me pillé un rebote. O sea, en mi cabeza aquello era como súper injusto. Yo, mamá, dame dinero otra vez, que me quiero comprar otro. No, hijo, ya te he dado uno. Si te ha tocado ese, es lo que hay. No, pues entonces dile a mi hermano que me cambie el juguete, que se quede él con el pez, porque yo quiero ese. Y entonces, mi madre diciendo, no, a él le ha tocado ese juguete, a ti te ha tocado ese, es lo que hay. Fin. Y yo, no, pero es que no puede ser, no es injusto. Claro, en mi cabeza no era justo que mi hermano tuviese eso y yo no, y en fin. Total, que nos vamos a sacar una foto de familia, allí todos. Y delante de donde estábamos, en la plaza, yo en ese momento enfadado, salgo en la foto, además todavía tengo la foto, la tenía que haber puesto. A ver, se lo pienso, pero bueno. La foto es muy graciosa porque está toda mi familia sonriendo y yo así. Y entonces, completamente amargado. Total, que en ese momento, justo antes de sacar la foto, hay una fuente delante de donde estamos, en una plaza de allí, y entonces miro mis juguetes, miro la fuente, miro mis juguetes, miro la fuente, y hago, con todo el drama, ¿no? Vivía aquello en cámara lenta. Tiré el juguete tipo... Mi madre ve que yo hago eso y me mira con cara de te voy a fulminar, ¿no? Es decir, que obviamente, ¿qué haces? Tirando el juguete que te acaba de tocar. Y ya, en fin, ya se acabó, o sea, ya acababa yo oficialmente de arruinar el resto del día, ¿no? Porque ya se crea ese ambiente negativo en el que, en fin, yo pillé de palos ese día, o sea, mis padres no se cortaban si te tenían que pegar, entonces yo ese día fue... Lo piensas ahora y dices tú, qué ridículo, ¿no? Qué manera tan tonta de estropear lo que estaba siendo el día perfecto. O sea, estaba en mi sitio favorito de la tierra, me había comido mi plato favorito y había estado jugando en mi parque favorito. Y además de todo eso, encima estaba el extra, que era el huevo Kinder. Que era un capricho que normalmente no nos daban. Y soy capaz de tirarlo todo a la basura porque la sorpresa del huevo Kinder no me gustó. Si mis padres repitiesen el plan conmigo ahora, que ya voy a cumplir 30 años, y me llevan a ese sitio, no necesito más. Es decir, no necesito ni que me vuelvan a llevar a la pizzería, ni que me vuelvan a llevar al parquecito a trepar, porque ya tengo una edad para hacer eso. No necesitaría ninguno de esos. Además, me daría igual el huevo Kinder, ¿me entendéis? ¿Por qué? Porque solamente el hecho de estar allí y de volver a ver el paisaje del mar y Marruecos al otro lado y tal, yo ya sería feliz. Estaría como, ay, mira, aquí es donde venía de pequeño. ¿Por qué? Porque como ya he crecido y he madurado, he aprendido a ser agradecido. Entonces ya doy gracias solo por eso y no necesito un huevo Kinder con una sorpresa dentro que me guste mucho para estar agradecido. Esa es la diferencia entre una persona madura y una persona inmadura. Que la persona madura sabe dar gracias por lo que tiene. Y no significa que no tengas sueños ni ambiciones, sino que estás agradecido con lo que tienes. Ahora, la persona inmadura es la que es quejica, que vive sacándole defectos a todos, que todo le parece mal y que está siempre amargada.
Hace poco descubrí que a nivel cerebral es incompatible dar las gracias con estar de mal humor. Resulta que cuando tú practicas la gratitud, estás activando una parte del cerebro que desactiva la parte del estrés, del cortisol y de los sentimientos negativos. Entonces, ser agradecido y ser maduro es completamente incompatible con estar quejándote y sacándole defectos a todos. A veces Dios no nos da las cosas que estamos pidiéndole porque no hemos aprendido todavía a darle las gracias por lo que ya tenemos. Y parte de madurar tiene que ver con eso. ¿Se entiende? Es decir, a veces estamos diciendo, Señor, y ese trabajo que no llega, y esa casa que no llega, y ese marido, mujer que no llega, y esas cosas que te llevo pidiendo desde hace tanto tiempo. ¿No se supone que soy tu hijo? ¿No se supone que soy tu heredero? ¿Dónde está mi herencia? Y a veces está el Señor diciendo, no, lo que pasa es que estoy esperando a que me aprendas a darme gracias y madures, pero que yo ya... Mirad, por ejemplo, cuando Jesús cuenta la parábola del hijo pródigo, la diferencia entre el hermano mayor y el menor es que el menor, el más pequeño, recibe su herencia antes de tiempo. La herencia es para después de que el padre haya muerto, ¿no? Y él le pide la herencia antes de tiempo. Y el resultado es desastroso. Entonces, cuando llega el hijo mayor y se queja y le dice, pero vamos a ver, yo que estoy aquí siempre contigo y tal, no sé cuánto, y a mí no me das ni un cabrito, ni un triste huevo Kinder me das. ¿Me entendéis? Ese pequeño capricho que le echamos en cara a Dios como si fuese lo más importante del mundo y es una grandísima tontería. Ni un cabrito me has dado. Y el padre le contesta, pero hijo mío, ¿qué me estás contando? Si todo lo que yo tengo es tuyo, si tú estás conmigo siempre, ¿me vas a echar en cara ahora un cabrito? Es decir, tal vez no te lo he dado porque me has demostrado que no eres lo suficientemente maduro como para saber gestionar lo que me estás pidiendo. Porque estás más pendiente de lo que pasa con tu hermano menor y de sacarle el punto negativo a todo que de dar las gracias por todo lo que ya tienes. Y el problema está en que no somos capaces de ver que es necesario que el Señor no nos trate por igual a todos. Y cada vez me doy más cuenta de esto a medida que ejerzo la docencia, ¿no? No se puede aplicar la misma lógica con todo el mundo. Es decir, si tú tienes un hijo que tiene 20 años y tienes otro hijo que tiene 12, tú no puedes pretender que los dos se comporten igual, ni que los dos se muestren el mismo nivel de madurez en la vida. No puedes exigirle al de 12 años el mismo nivel de madurez que una persona adulta, ni tampoco puedes permitir que el de 20 años se comporte como cuando tenía 12, porque no le estás haciendo un favor ni a uno ni a otro. Tenemos que entender que hay ciertas personas con las que el Señor trata de una manera y otra gente con la cual el Señor trata de otra. Fin. Entonces, ¿por qué a fulanito le va bien en la vida y el Señor está respondiendo todas sus oraciones? Parece que el Señor contesta todas las oraciones menos las mías. No sé cuántas veces le he dicho eso yo al Señor. Parece que el Señor está bendiciendo a toda la gente a mi alrededor menos a mí. Ya bueno, es que el Señor tiene un trato con ellos, porque ellos están en otro punto de la vida, son personas diferentes, y contigo el Señor sabe que tú lo que necesitas es otra cosa. Y esto duele mucho, y yo lo sé, duele mucho, porque está apuntando directo a tu ego. Pero ¿cuántas veces estamos comparándonos con otros en lugar de darle las gracias al Señor por lo que ya tenemos? Así que quieres madurar, quieres sacarte el carnet, quieres poder acceder a la herencia que está diciendo el texto que tenemos. Madura. Es decir, dale las gracias al Señor por lo que ya tienes. Y aprende a confiar en que, bueno, las cosas que te faltan irán llegando cuando Él las estipule. Y que si se las da a otro antes que a ti, bueno, Él sabrá lo que hace. Lo que no puede hacer el Señor es darte a ti algo para lo que no estás preparado, porque eso va a ser perjudicial para ti y para un montón de gente a tu alrededor. ¿Se está entendiendo eso? Pues vamos a ponernos de pie. Y vamos a terminar orando. Mira, yo te invito a que te tomes el tiempo de darle las gracias al Señor por todas las cosas que ya tienes.
Pedirle perdón si a lo mejor has estado exigiéndole cosas y rebotándote con Él cuando no te da lo que tú le has pedido en el momento en que tú quieres y de la manera que tú quieres. Y le digas, Señor, de verdad, que sea a tu manera, que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, yo quiero orar, Señor, y poner delante de ti a todos mis hermanos. Quiero darte gracias una vez más por tu palabra, Señor, y queremos pedirte que tú nos ayudes a madurar. Que tú nos ayudes, Señor, a ser cada vez más gratos contigo. Señor, que podamos entender que tú tienes un plan perfecto para nosotros, que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Y si falta algo en nosotros, Señor, por cambiar, si hay algo que tengamos pendiente, Señor, si hay cosas que ya tenían que estar resueltas, que todavía no lo están, te pedimos ahora tu ayuda, Señor, y tu misericordia, para que nos ayudes a madurar, a estar preparados para esa herencia, Señor, para que cuando tú pongas esas cosas en nuestras manos, no nos equivoquemos, sino que seamos una herramienta en tus manos, Señor, para bendecir a otros. Te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, traiga el convencimiento a cada uno sabe cuáles son esas cosas en su vida y que nos des también la fuerza, Señor, la valentía que necesitamos para poner esas cosas al día delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén.